El fantasma errante. Saludos a todos los amigos que están escuchando, les mando saludos desde Cancún. Miren, esto que les voy a contar es un hecho real que me pasó aquí en Cancún. Es un lugar que se llama Ixcalacoco. Este lugar eran unas villas donde se podía ir a acampar con casas de campaña y habían cabañas. Entonces mis padres, cuando era niño, tenía yo aproximadamente 8 años, me llevaban a acampar ahí, Sí. en la playa. Habían palmeras y en esa ocasión fuimos con unos amigos de mis papás y estábamos ahí, y era muy interesante el lugar porque cerca de la playa habían vestigios mayas, de ruinas mayas, ¿no? Los que eran los cimientos, pero ya muy pequeños, ¿no? No era una ruina así completa, sino como las bases del cimiento nada más. Entonces, un amigo de mi papá, que se llamaba Pancho, casualmente levantó una piedra, una roca, y en la parte de abajo estaba incrustado un jade. Un jade con un orificio, obviamente era como de un collar maya, ¿no? Y en la parte de abajo de la arena había el número 0 en maya de barro, bien hechecito, bien bonito. Entonces son historias que se quedan grabadas. Sí. Pero lo interesante de este lugar, que se llama Ixcalacoco, es que tenía unas ruinas mayas que estaban escondidas en la selva, del lado del manglar. Entonces, se me quedó grabado de que estaban esas ruinas, ¿no? Entonces ya conforme pasaron los años y ya me casé y tuve mis hijos, tengo 4 hijos, en el cual tuve la oportunidad de llevarlos cuando existía este lugar todavía. Esto fue aproximadamente el año 1996. Yo tenía aproximadamente como unos 23 años más o menos, ya sí. con 4 hijos. En esa vez llevé a mis 3 hijos pequeños, que eran de 3 años, 2 y 1 año. Estaban chiquitos. Entonces me fui a acampar con mi esposa Sacil y un sobrino que se llama Fabián. Entonces mi sobrino tenía en esa época como 10 años. Y nos quedamos a acampar ahí en una cabaña. Y me acordé de las ruinas que yo había visto de niño. Para no hacer el cuento largo, Sí. Le pregunté al joven que estaba encargado de las cabañas que si conocía las ruinas que estaban del lado del monte, del lado del manglar, y me dijo que sí, que habían unas ruinas. Y le pregunté que si era posible que me pudiera llevar. Y me respondió que sí, que podríamos ir en la noche, como a las 7 de la noche pasaba él. Y entonces me hizo muy interesante porque la idea era ir de noche a las ruinas, y fuimos con unas lámparas, mi sobrino, el joven que nos iba a llevar allá, y yo. Y en el camino que nos fuimos adentrando hacia el monte en la noche, comenzaban a aparecer los montículos de rocas, ¿no? De piedras. Sí. Que son parte de las ruinas, era más bien como cementerios. Y él iba contando historias, ¿no? De lo que se escuchaba, de lo que se veía, y mencionaba sobre la época de los españoles, que los lingotes de oro y toda esta onda, ¿no? Un tipo de historia ahí. El caso es que nos subimos ya al montículo, que es como un cerro, más o menos de aproximadamente unos 5 metros. Sí. No tenía forma de ruina, pero por dentro sí era un vestigio maya. Y comenzamos a mover las rocas, porque él decía que ahí había la entrada de la ruina. Entonces comenzamos a tirar las rocas de un lado a otro. Sí. Y de repente, cuando movimos una roca grande, salió un olor muy fuerte, como azufre, como un aire. Y el joven me dijo, ¿sabes qué? Vámonos, porque esto es peligroso, esto le llaman el mal aire. Y le dije, ¿cómo que el mal aire? Sí, me dice, son espíritus. Eso está mal, me dice, vámonos, es peligroso esto. Y olía como azufre
así muy viejo, muy guardado, ¿no? Sí. Y entonces pues comenzamos a caminar de regreso así y de repente se oían ruidos por todos lados en la selva de noche, por un lado, por el otro lado. Mi sobrino estaba muy asustado porque se oían como pisaditas de que alguien corría por ahí y ruidos así como voces raras, ¿no? Y entonces me dice, vámonos, corran más rápido porque esto es el mal aire y nos van a atrapar y no sé qué, y todo un rollo ahí, ¿no? Entonces que llegamos a la orilla de la playa y me dice, guárdense en su casa porque esto es peligroso, me dice, son los malos aires, me dice. Entonces él se fue y yo me metí con mi esposa y mis hijos que estaban chiquitos ahí y mi sobrino, ¿no? Sí. Y le digo, oye, pues ¿cómo ves esto? Me dice, abrimos ahí y salió un aire fuerte, ¿no? Le platiqué a mi esposa así, entonces de repente se comienzan a escuchar ruidos alrededor. En esa cabaña donde estábamos durmiendo tenía ventanas del lado del manglar y del lado del mar, y la puerta eran de madera como tipo persiana y se cerraban y se abrían al mismo tiempo de los dos lados y tocaban la puerta y se oían como seres pequeños, chiquitos, y yo tenía conocimiento que eran los aluches, ¿no? Los duendes o cheneques que le llaman en otro lado, y estos seres estaban muy agresivos, muy molestos y nos estaban tirando cosas, se subían al techo y se oía cómo caminaban y corrían y agitaban ramas y como si fueran changos, haz de cuenta así, y gritos, pero eran gritos como en otro idioma, estaban muy molestos, Sí. tipo maya yo creo. Y entonces mi esposa se asustó mucho, mis hijos chiquitos, el de 1 año comenzó a llorar, los otros también, los calmamos ahí con las mamilas y cuando vimos que se puso intenso el asunto, ella comenzó a rezar. Me dice, vamos a rezar el Padre Nuestro, y comenzó a rezar. Y yo también pues comencé ahí a seguirla a ella y todo, y mi sobrino también estaba muy asustado y me dice, pues sal a ver, porque no se calmaban, y sal a ver qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Y abrí la puerta de madera y salí con un machete y la lámpara, y cuando salí todo se calmaba, dejaban de hacer ruido y dejaban de molestar, y salí alrededor a ver qué pasaba, pero pues no veía nada. Le di la vuelta completa a la cabaña y miraba el techo y no había nadie. Me volví a meter a la casa y otra vez comenzaba el show así, pero de terror, haz de cuenta, muy asustados estábamos, ¿no? Y otra vez comenzamos a rezar, prendimos unas veladoras y todo, y se comenzó a calmar, se comenzó a oír esos ruidos, los golpes de las maderas, de las persianas se dejaron de mover, y se calmó todo. Y ya, gracias a Dios, pues pudimos descansar. Eran como yo creo que eran como las 3 de la mañana, 4 más o menos, que pudimos ya estar tranquilos. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mañana voy a salir a hablar con este muchacho a ver qué onda, porque se me hizo muy mala onda que nos espantara de esa forma. Yo todavía de incrédulo, ¿no? Uh-huh. La situación es que cuando ya amaneció, salí y le di la vuelta a la cabaña, y como está la arena y las bugambilias, en la parte de abajo se veían pisadas, pero pues estaban las pisadas de mis hijos que eran chiquitas, ¿no? Sí. Pero habían unas pisadas que ni siquiera correspondían a las de un bebé de 1 año, muy pequeñas, así bien marcadas alrededor de la casa, que ni siquiera correspondían a las huellas de mis hijos, que era de 3, de 2 y de 1 año, o sea, eran muy pequeñas las huellas, entonces eran pisadas, pero descalzas, se veían los deditos y todo, entonces pues ahí sospeché que sí eran los duendes, ¿no? Los aluches que le llaman aquí. La situación es que me encontré al joven y le dije, oye, qué mala onda, nos espantaste y nos sacaste un pedote, perdón por la palabra, pero así Órale. fue. Me dice, no, a mí también me vinieron a asustar a mi casa, me dice, a mi cabaña donde yo me cuido ahí me vinieron a asustar. Eso que pasó estuvo mal, me dice. Debimos haber pedido permiso y hacer una ofrenda a estos seres, porque son los del mal viento. Normalmente se debe de hacer una ofrenda, se debe de prender un incienso, se les debe dar un tabaco, comida, dulces,
o alguna bebida de alcohol para ofrendarles a ellos de ofrenda y dejar que nos dejen entrar a conocer las ruinas o ver qué, ¿no? Y no lo hicimos. Entramos así como si fuera Juan en su casa y eso fue lo que pasó. Pues así es, amigos. Espero que les haya interesado esta historia. Claro, Tengo sí. otras mucho más que en un tiempo se las contaré poco a poco para darle oportunidad a los demás. Bueno, pues saludos, les mando un saludo. Mi nombre es Damián. Hace ratito no pudimos hacer la comunicación con Boés, pero ya estamos aquí. Dice, a ver si por este número sí podemos. Aquí ya estamos contigo. Okay, sí. Ahora sí te escuchamos. Perfecto, déjenle platico. Tengo varias historias, ¿quieren que platique una más o varias? Pues ahorita estamos ya en el último bloque, así es que vamos a escuchar la que tú quieras. Bueno, estaba platicando hace ratito que yo tenía un amigo cuando yo estaba estudiando. Me estuve quedando en su casa a vivir. Salía de la escuela y me iba a ir a su casa a vivir. Un día llegué y lo encontré tirado a un lado del sillón, en la sala. Y él estaba, y le digo, ¿qué pasó? No, pues no puedo respirar. Él estaba muy obeso, gordito. Sí. Bastante. Entonces le digo, no, pues hay que llevarte al doctor. Y me dijo, no quiero ir, doctor, no. Entonces le dije, no, sí, te vamos a llevar. Y le hablé a un amigo mío y como pudimos lo subimos al carro y lo llevamos al Seguro Social. Y yo no fui porque yo tenía clases, pero lo llevaron y entonces al otro día, en la tarde le pregunté qué me pasó. No, ya está ya, pero lo ingresaron, no va a quedar, dicen allá, sacar internado es lo que dicen. Entonces, ok, mañana lo voy a ir a ver. Y ya cuando llegué al seguro, él ya estaba en coma. Estaba intubado y estaba en coma. Entonces yo le hablaba y no me contestó ya nunca. Y yo me di cuenta que a otros parece que sí respondía, porque ahí estaba una persona, su mamá creo, y sí respondía, o no sé, no recuerdo muy bien. O sea, no podía hablar de nada, pero decían gordo y sí, como que sí se movía poquito, o movía los ojitos, y a mí no me contestaba. Entonces a los días se murió mi amigo. Se murió, falleció. Y ya pues todos en el velorio, la broma, porque me decían que yo lo había matado. Ya ves cómo la gente, ¿no? Sí. Que para qué lo metiste al seguro. Y yo siempre, y de hecho hace bastante tiempo de eso, y todavía me encuentro amigos de la época. Que mataste al gordo. No, digo, lo llevé al doctor. Pasaron los meses. Eres Gina, ¿verdad? Sí, así es. Pasaron los meses, Gina, y estaba en la casa de mi hermano, porque él frecuentaba la casa de mi hermano también. Mi hermano salió de viaje no sé, no me acuerdo dónde fue, pero yo me quedé en su casa. Sí. Entonces yo me acosté muy tarde, estaba en la televisión y me acosté a dormir. Y ya estaba muy dormido, bien dormido. Y de repente comencé a oler algo algo muy apestoso, muy apestoso, bien feo, algo que nunca había olido. Era como si estuviera oliendo un animal muerto así, pero era un olor que nunca Sí, perdón. Sí, un olor fétido. Fétido, algo horrible que nunca lo había percibido ese olor. Sí, mira, había olido animales muertos y todo, pero esto era más fuerte, muy profundo, y estaba dormido y incómodo, y de repente desperté. Y voy mirando a mi amigo sentado en la mesa. Y estaba allí mi amigo sentado y lo vi. No me hablaba ni nada, nomás estaba sentado, como recargado así en los codos, arriba de la mesa estaba sentado.
era mi amigo. Sí. Y entonces, nada de que me paniqué, ni nada de esas cosas, como dicen que te quedas trabado, no, nada de eso. Me senté y me quedé viendo, no le hablé, no, nada, ¿no? Nomás me le quedé viendo y estaba oscuro, pero no tan oscuro, y era él. Y yo dije, ¿pero qué está haciendo aquí? Y dice yo, ¿por qué? Entonces, es algo que nunca he podido entender, pero el olor ese. Entonces, lo que hice fue que me volví a acostar y me volteé le di la espalda. Sí. Y ya me volví a quedar dormido, y al otro día desperté muy Sorprendido. pensando en eso, porque lo había mirado bien sorprendido, y a casi nadie le platiqué porque me daba como cosa platicarlo, pero eso me pasó con mi amigo. Sí, lo miré, lo vi, y entonces yo pensaba en una teoría, pero ¿cómo es posible que un muerto salga de la tumba y venga? O sea, porque yo lo miré, y es que la cosa es que si se lo platicaba a mis amigos, a la gente, nadie me lo iba a creer, ¿veo? Sí. ¿Para qué? O sea, porque yo, me estás loco, déjate de cosas, o me iban a decir la conciencia que no te la acabas por haberlo llevado al hospital, no sé. Sí. Y sí, eso me pasó, Gina, fíjate, y muchas historias me han pasado. Es que yo desde niño he mirado muchas cosas. Oye, Tengo pero eso cuando de- lo viste, ¿te dejó una impresión que estaba a gusto, que estaba enojado, triste, no me dijo alguna? nada. No, pero tú que lo viste, no me dijo- ¿cómo pudiste percibirlo? No, pues honestamente no sé, yo lo miré nomás como sentado. No me habló, no me dijo nada, nomás sentado así, no me miraba. O sea, yo lo miré sentado, no frente a mí, pues, estaba de lado así. O sea, mi cama estaba y él estaba dormido en un sillón, no dormía en la recámara, estaba en la sala, y estaba el comedor. Ahí estaba yo, y no. Inclusive fui a la tumba, después fui al panteón a buscar su tumba y a decirle cosas. Le dije, ¿qué onda, gordo? ¿Por qué me andas asustando? O sea, cálmate. Sí. Veo, yo fui al panteón a buscar su tumba, fui solo, agarré mi carro y fui al panteón y lo busqué. Te dejó Estaba haciendo mucho intranquilo. calor esa vez. No, sí, pues que éramos bien amigos, yo lo quería bastante, éramos muy buenos amigos, él vivía solo, el papá había muerto y su mamá desde niño lo había abandonado, y era muy querido por muchos de nosotros, y además era muy solo él. Vivió toda la vida solo, nunca se casó ni nada. Sí. Y cuando yo era estudiante, él me dijo, porque yo tuve algunos problemas, y me dijo, quédate, que vivir en la casa, además me hace compañía y todo. Sí, nunca me cobró renta ni nada, o sea, De esas era buenas muy buen personas. amigo mío. Era bien buena persona, sí. Oye, Era- murió joven, ¿verdad? Sí, yo era muy bromista con él. Bromeamos mucho y... No, sí, se murió bien jovencito, pero es que porque estaba bien gordito. Ah, ok. Decía, le pregunté yo al doctor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está así? Me dijo, lo que pasa es que su gordura alcanzó los pulmones, ya no puede respirar, está comprimido. Es lo que me dijo. Ah, ok. Sí. ¿Tengo tiempo para otra historia, Gina? No, o ya se acabó. A ver, vamos a ver el reloj. Es que nos quedan 3 minutitos. Quedan 3 minutitos. No sé si nos podrías contar algo. Sí, voy corriendo. Cuando estaba chamaquito, Gina, es que te decía que yo desde chiquito he mirado muchas cosas. Fui en ese tiempo yo vivía en Sonora. Mi abuelita me mandó a llevarle lonche a mi abuelo, y fui a la parcela, estaba un poquito lejos. Cuando le dejé el lonche a mi abuelo, me regresé
y venía caminando hacia la casa de mi abuela y atravesé una parcela y todo. Había un árbol donde nosotros solíamos jugar mis primos y yo. Sí. Entonces yo venía y alcancé a mirar que andaban jugando mis primos allá en el árbol. Y dije, pues allá andan los plebes, voy a ir con ellos. Y sí, corrí hacia donde estaban ellos y me fui acercando poco a poco. Y estaba poquito, como unos 200 metros creo, donde yo iba por un caminito. Entonces me fui acercando y andaban, creo que eran 4 o 5. Entonces me fui acercando. Cuando ya estaba cerca le grité, le dije, plebes, le dije, ¿qué andan haciendo? Y cuando voltearon no eran mis primos, no eran mis primos, eran unos chamaquitos chiquititos, medían como unos 40 centímetros, yo creo. Pues todos estábamos chiquitos, yo tenía 8 años en ese entonces. Eran unos chaparritos chiquitos que tenían la cara como de ancianito. Cuando me vieron, ellos corrieron hacia una estaba sembrado como trigo o algo así en esa parcela. Corrieron y yo corrí hasta la casa de mi abuela. Llegué corriendo y le dije a mi abuelita, ¿sabes qué? Me miró. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Y le dije, miré algo, nana. Y me dijo, nana, le decíamos a mi abuela. ¿Pero qué viste? Y ya le platiqué y me agarró de la mano mi abuela y me dijo, vamos para allá. Y fuimos y llegamos hasta el lugar. ¿Qué viste? ¿Dónde lo viste? Aquí, nana, aquí estaban. ¿Pero qué viste? Eran unos niños, pero no eran niños, tenían la cara de viejito, como mi tata, así, bien viejito. ¿Pero dónde los viste? Que ya mi nana andaba ahí. Me dijo, viste unos duendes. Yo no sabía que era eso, la verdad. Digo, ¿qué vi? Unos duendes. Eran duendes. Y a mi abuela creía en esas cosas del dinero, esas cosas. ¿Dónde lo quería mi nana? Que buscáramos ahí donde estaba, quién sabe qué el dinero. Sí. Amigo. Vaya. ¿Vale? Hay muchas experiencias todavía que contar, pero ¿qué te parece que nos reportamos en otro día para seguir platicando contigo? Muchas gracias por llamarme, estoy muy contento. Yo ya había hablado a la mano peluda hace muchos años con el señor Rubén. Qué correcto, bueno, mira que que paz nuevamente descanse. estás aquí y lo que nos falta escuchar, ¿eh? Pero todavía existe la mano peluda en radio. Sí, aquí estamos. Y ahorita, ¿estás tú en dónde? Yo estoy acá, ahorita estoy en California. Ok, porque de Estados Unidos transmitimos, pero en Georgia, en radio, y en Las Vegas. Y en Spotify, pues nos puedes encontrar en La Mano Peluda, Grupo Fórmula. Sí, tal vez en la zona de allá de por Tijuana, en la 970 de AM. 950 en Tijuana. Sí, 950, cierto. Sí, yo estoy cerca de Mexicali. Ok. Bueno, pues vamos a ver, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Bueno, no, pues muchas gracias a ustedes. Me gustó mucho hablar con ustedes. Qué padre, A nosotros Qué bueno. también. Saludos y que tengas excelente noche. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿con quién tengo el gusto? Don Fernando. Fernando. ¿Qué nos vas a platicar? ¿Desde dónde nos llamas, amigo? Aquí de Tecamachalco, Puebla. Perfecto, mi querido amigo. ¿Y qué nos vas a platicar? No, pues tengo muchas historias que contarles. A ver, Más que nada, pues tengo una de reciente de anoche. venga. Claro que, pues yo, de hecho, voy a ver una chica aquí, aquí en un pueblo muy cerca. Ujú. Pero entonces en ese pueblo, pues para entrar está muy oscuro la entrada, o sea, hay muchos árboles. O sea, sí, me ha dicho un chavo que pues ahí se aparece, según que el malo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo hace tiempo, pues yo, tengo cargando una protección. Donde pues haga de cuenta que antes pues sí me agarraba la pesadilla. Y pues sí tenía yo malas vibras, aires, pues. Entonces yo me fui a curar con una señora, entonces me dio una protección que la cargo hace 4 años, entonces ahorita pues yo pues no me da miedo, ¿no? Entonces, pero apenas subí a ver a una muchacha, entonces cuando estaba yo con la muchacha ahí, entonces estábamos platicando y que me dice, oye, ahí va un perro, y yo pues yo no vi nada, y me dice, pues ahí está el perro. Y le digo, no, pues yo no veo nada, estás mal.
Entonces ya cuando pues tardamos platicando como media hora, entonces ahí pues ya me regresé, un ejemplo, para mi casa, pero pues en el tramo ese oscuro, saliendo de ahí, vi una sombra negra que me estaba esperando y yo pasé junto a la sombra, pero pues no me dijo nada, nada más me dio escalofrío, pero no vi nada. Ajá. No vi nada así de un señor en persona, pues nada más vi la sombra. La sombra. Ajá. Entonces yo pasé junto de él y pues sí me dio escalofrío y pues ya me vine en corto para mi casa. Entonces cuando yo llegué a mi casa, pues no, me dormí y todo el pedo. Entonces anoche, de hecho, estaba yo en mi casa y yo me acosté y todo el pedo. Eran como las 11:30 de la noche cuando me comenzaron a gritar por mi nombre. Sí. Porque yo me llamo Luis Fernando. Entonces sí, cuando estaba yo acostado eran como 11:30, me dicen, no, Luis. Y yo pues me quedé, ¿qué pedo, no? Entonces que les digo, ¿qué? Y me vuelven a gritar, Luis, y yo, ¿qué? Y les digo, mamá, les digo, ¿qué pasó? Pero ya no me contestó nadie, entonces que me paro y ya que voy a ver ahí a la cocina y todo y no era nadie, no sé si era el aire que recogí o no sé qué onda. Pero pues le digo a usted, o sea, no sueño nada, simplemente que nada más se me manifiestan varias cosas. Ok. Te ha pasado varias veces, por lo que entiendo, ¿no? Sí, ya una ocasión, iba yo para mi trabajo a las 3 de la mañana en un libramiento igual a la orilla del canal de Valsequillo. Sí. Entonces ahí, de hecho es muy conocido porque ahí tiran varios muertitos, la neta. Entonces iba yo como a las 3 de la mañana, pues obvio el libramiento pues está todo oscuro a orilla del canal. Entonces iba yo y pues uno mismo llama a las vibras, porque haga de cuenta que iba yo pues en el carro y digo, híjole, son las 3 de la mañana, se me va a aparecer alguien. Entonces como a los 5 minutos de camino, sí que se me aparece un señor con un sombrero y en una curva que me hizo nada más adiós, porque pues no se me... Ahora sí que no se me atravesó ni nada, simplemente se salió de una curva y me dijo adiós. Entonces, de puta madre, pues se queda uno, pues son las 3 de la mañana, ¿qué señor va a andar andando a esas horas? Sí, así pues es algo muy, muy raro. De hecho, no, ahorita pues le digo a usted, pues ya cargo una protección y pues ya no me agarra pesadilla ni nada de así por el estilo. Nada más veo, porque pues de hecho también he visto a los duendes y todo eso. Sí. Pues ya he visto varias cosas, porque antes cuando ¿cómo se llama? Antes de que no cargara mi protección sí pues no sé si era un mal aire o era el malo que se me subía, porque me agarraba mucho la pesadilla del diario eran las 11 y ya no podía ya salir porque me daba miedo. Oye, ¿y en qué consiste tu protección? ¿Qué es? Es un santito. Ah, ok. Es un santito que, bueno, le cuento, o sea, yo cuando comencé en mi trabajo nuevo, entonces mi trabajo era de madrugada, o sea, no consistía en el día, era de madrugada, entonces pues yo salía yo a las 2, 3 de la mañana, a la hora que me marcaran, que hiciera yo un cambio en un, ¿cómo se llama? En una empresa de los de guardia de seguridad, entonces pues yo a la hora que me dijeran, pues yo iba. Entonces pues yo me salía yo a la hora que fuera, ¿no? O sea, no había problema, entonces yo fue donde ahí comencé yo creo que a agarrar un mal aire. Entonces de ahí pues sí, cada rato me agarraba la pesadilla, soñaba yo, pues sí, varias cosas, igual me llamaban, en mi sueño me llamaban afuera de mi casa y veía yo una persona, una persona alta, así todo de negro, con gorro negro, y me decía que viniera yo con él y yo nunca fui, nomás me asomaba yo en el zaguán y pues lo veía yo y pues no iba yo. Entonces cuando todo esto me pasaba, estaba yo juntado en ese tiempo. Entonces la que fue mi esposa me dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a llevar a curar, porque me levantaba yo y mis ojos bien negros, son pues sí, son negros, ¿no? Pero pues me levantaba yo y mis ojos negros, que los tenía yo. Y hasta me decía mi señora, dice, oye, ¿qué te pasa? Tus ojos están bien negros. Le digo, pues no sé, le digo, me tengo la pesadilla, le digo, y aunque tenía yo a un Cristo ahí junto de mi cabeza y me colgaba yo un rosario, ni así me podía yo quitar la pesadilla. Entonces, o sea, ¿seguías durmiendo y otra vez regresaba la pesadilla? Ándale, como a los 10, 15 minutos y pues mi esposa pues no me escuchaba. O sea, simplemente que nomás como que alguien me comenzaba a asfixiar y pues era bien
O sea, era como que digo, ¿ahora qué onda? O sea, ¿qué me va a matar este compa o qué? Entonces ya de ahí como que me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Te voy a llevar con una señora que cura. Sí. Y le dije, pues va, pues llévame. Entonces voy con una señora y que me dice, y yo que le decía yo a mi esposa, ¿sabes qué? Le digo, ahora, ¿a poco así sabe? Le digo, de seguro es bruja la señora. Y me decía, no, esta señora es vidente y clarividente. Dice, ella te va a dar tu protección. Entonces yo cuando me voy a curar y que le digo, ya que me cura, no me echó, no me pidió ni ramas de árbol, ni que huevos criollo, nada de eso, simplemente nada más llegó y con huevos así de los que come uno, pues me comenzó a limpiar y me dijo que rezara yo un Padre Nuestro. Sí. Y ya me comenzó a limpiar y todo, me echó spray, de hecho ni me echó lociones ni nada, nada más un spray. Me echó spray y ya que me cura y que me dice, no, es de que tú nomás tienes un mal aire y ya que me dice, tú, oye, dice, tú sueñas acá una persona, dice, más o menos así, me dijo, o sea que santo y seña de la persona que soñaba yo. Y le dije, sí, le digo, sí sueño a una persona así. Dice, sí, pues a él ya lo mataron, dice, él ya está muerto, dice, dice, pero ¿qué te dicen tus sueños? Le digo, no, pues nada más me ve y me mira enojado, a veces me mira contento, le digo, pues, no sé qué quiera. Dice, no, dice, ponle un vaso de agua, dice, un bolillo, dice, porque él ya lo mataron, y él lo que quiere es luz, y quiere comer y beber, dice, porque no ha comido nada, él nada más lo mataron. Órale. Y bueno, ya de ahí ya pasa eso, bueno, entonces ya me curó y que me dice la señora, mira, tómate, cuando te bañes, échate estas lociones, dice, y ya con eso se te va a quitar. Y me dio una veladora y así me limpió. Entonces ya cuando ya a los 15 días que me volví a ir a curar y ya que me dice, oye, dice, toma dice, te voy a dar una protección. Y de hecho no me costó muy cara. ¿Cuánto? Me costó 250 mi protección. Ajá. Entonces me la puso en mis manos el santito, un santito que me lo pone en mis manos y ya que que no sé qué le rezó, la verdad no sé qué le rezó. Sí. Entonces que le reza y todo, ya con eso desde ahí, ya nunca más en mi vida he soñado nada. Ok, o sea, resultó efectiva. Sí, o sea, sí veo, sí puedo ver o escucho, pero ya en mis sueños ya no me agarra ni una pesadilla ni un mal aire. Bueno, eso ya es un gran descanso, un buen avance, ¿no? Sí, la verdad sí, porque ya llevo 4 años con mi protección. Entonces desde esa época para acá ya no me da miedo salir en la noche, ya ando así como nada. Mi santo se llama, no sé si lo han escuchado, se llama San Cipriano. Ajá, claro. Pues él es mi santo. Muy bien. Entonces desde ahí, cuando haga de cuenta que he pasado por muchas cosas, hasta he evitado accidentes con mi santo. Con San Cipriano. Sí, yo cuando cargo mi santo, o sea, yo me siento seguro. Porque le digo, o sea, yo puedo andar a cualquier hora de la noche, o sea, puedo ver, pero no me pasa nada. Ok. Sí, hay una ocasión igual que veníamos mis papás y yo veníamos en la camioneta, eran fechas de Semana Santa. Entonces veníamos en la carretera y de pronto, de hecho no era ni de madrugada porque ya eran las 6:10 de la mañana. Cuando veníamos a las 6:10 de la mañana en la carretera, dice mi mamá, ira hijo, dice una señora, y yo que me levanto, porque venía yo atrás, acostado en la camioneta, sí, que me levanto y venía una señora caminando, con un Cristo en las manos, pero con un vestido rojo y un suétercito blanco. Qué raro. Imagínese, o sea, venía en medio de la carretera. Sí. Y era el día grande, el Viernes Santo, ¿ve que es cuando es la procesión? Sí. Entonces fue ese día que vimos a la señora que iba con el Cristo, así en sus manos y con un vestido rojo brilloso, y un suétercito blanco y su cabello cubriendo su rostro. Pudo ser un alma en pena, mi amigo. Pues quién sabe, pero pues ahora sí que lo vio mi papá y mi mamá y yo, y hasta dije, ahora qué onda, o sea, qué pedo. Y nos quedamos y pues eran las 6:10 de la mañana, o sea, no era ni tan de madrugada. Muy bien, mi querido amigo. Oye, pues qué espeluznante. Te agradecemos mucho, Fernando, que nos hayas relatado esto. Voy a contar primero una anécdota que me contó una amiga mía. Resulta que cuando yo era muy joven, tendría unos 18 años, tuvo a su primera y única hija. Entonces resulta que la bebita se enfermó, le dio cáncer en un ojito, tuvieron que extirpárselo.
Uy, qué feo. Y después, pero eso no fue lo peor, porque poco después le dijeron a mi amiga que se le había hecho metástasis al otro ojito y también tenía que extirpárselo. Esto tenía que ser ya en pocos meses, pero además le dijeron que si no lo hacían, ella moriría en unos pocos meses, pero aún haciéndolo, aún quitándole el ojo que le quedaba, fallecería en unos 2 años, de todas formas. Entonces pues, mi amiga estaba muy angustiada, buscó buscó otras opiniones médicas, incluso también como le llaman, medicinas alternativas y de todo tipo, y le estafaron muchas veces y bueno, un desastre. Ya saben todo ese calvario que se pasa en esos casos. Entonces total que se encontró a un amigo suyo que era un hippie, pero de esos hippies que les gustaba las cuestiones místicas, el yoga y todas esas cosas, ¿no? Este hombre pues también le contó su caso y le dijo que nada más había una persona que podría ayudarle, y le dio una dirección y un teléfono. Entonces fue ella con un hombre que no voy a decir su nombre, le voy a llamar señor Z, por llamarlo de un modo. Sí. Este señor no tenía nada de médico, ni de curandero, ni nada, ni de místico siquiera, ni de huesero, ni nada. Era una persona muy muy normal, por así decirlo. Entonces le dijo que sí podía ayudarlas, pero que tendría que ser un viaje muy largo. Se reunieron para hacer un viaje al norte del país, a una de las sierras que hay en el norte del país, con un grupo de unas 20 personas, todas de origen muy heterogéneo. Podían ser no sé, gente del campo, incluso profesionistas, amas de casa, de todos sus orígenes, ¿no? Se fueron así, primero viajaron en camión hacia el estado donde era, y luego se subieron a unos camiones de redilas y ya viajaron allá hasta el quinto infierno de la sierra, ¿no? Un lugar casi inaccesible. Ahí estaba un ranchito pequeño y ahí se detuvieron, se instalaron, y en la noche el señor Z les dijo que una pequeña plática, que lo que vieran ahí no debería de asustarlos. Incluso dio un ejemplo de que si vieran a unos dinosaurios, no necesariamente tendrían que ser agresivos, que ser malignos, ¿no? Y que tenían que conservar los nervios, pues. Sí. Entonces, pues todavía en la noche se reunieron todos, unas 20 o 30 personas, ¿no? Llevó a la niña, a la bebé, que por cierto, este es un dato importante, dijo que pesaba muchísimo, que era como llevar casi como un costal de piedras. Y total, bueno, la pusieron ahí en la estancia del ranchito. Aquí la intriga es por qué la bebita pesaba tanto. Bien, bueno, fueron aquí a la estancia, al cuarto más grande del ranchito, y colocaron a la niña, a la pequeña en medio, y estas personas comenzaron a danzar y a hacer especie como de salmodias. No eran invocaciones, eran palabras muy extrañas, que después a lo largo de los años trató de investigar cuáles eran el idioma, identificar sobre todo el idioma en que eran, y jamás lo logró. Investigó en varios idiomas y no eran los sonidos, pues no encajaban en ningún idioma que ella hubiera conocido. Total que eso fue para ese momento pues yo estaba bastante alarmada, pues pensó, ¿con quién vine a caer? Esta gente, a ver si no nos sacrifican aquí, pues, quién sabe qué va a su Dios, o no sé qué vayan a hacer, ¿no? Están invocando al diablo, no sé qué diablo, ¿no? Y no, total, después de mucho tiempo que estuvieron haciendo esto, pues ya, dijeron que había concluido que ya todo estaba bien. Mi amiga tomó a la bebé
se la llevó a su habitación y, cosa muy curiosa, estaba muy ligera, no se había despertado para nada, estaba dormidita y estaba muy ligera. Un día cuando se la llevó a su habitación, pues bueno, ya todo normal, a la mañana siguiente pues ya se dijeron que ya estaba todo hecho y ya se prepararon para irse y estaban desayunándose cuando el señor Z le dijo lo que le dijo de una especie de explicación a lo que había pasado, y es lo más fantástico que se puedan imaginar. ¿Qué pasó? Le dijo el señor: no pienses que esto es una cuestión de magia ni tampoco de religión. Nosotros no invocamos a Dios, no invocamos al diablo, nada de eso. Lo que ocurrió fue que hacía mucho tiempo Z había encontrado unos huevos hacia él que eran una especie de pilas de energía de origen extraterrestre. No dijo cómo lo hizo ni dónde, pero que estas aplicadas de cierta manera, con una cierta técnica, eran capaces de modificar la estructura molecular, y que eso podría, pues, obviamente, pues, restaurar los tejidos vivos y curar cualquier enfermedad. Entonces, Z tenía oculto esto porque decía que en un principio había hecho curaciones así de manera más abierta, pero la gente de su región empezó a tomarlo como una cuestión religiosa o mística, y incluso que le hacían capillas, no sé, le hicieron capillas así en honor a no sé quién y todo eso, ¿no? Entonces, pues, esto no estaba bien, porque pues no era esa la cuestión. Además, pues hubo gente que empezó a ir por cualquier cosa porque tenía un resfriado y eso, ¿no? Y eso restaba prioridad a las personas más graves. Por eso es que de un tiempo a esa parte él mismo elegía a las personas que podían ir con él. No les cobraba nada y como única condición les imponía que jamás dijeran a nadie, por más que se le preguntaran sus datos, ni su nombre, su nombre sí, pero su dirección, su teléfono, nada de eso. Y mi amiga pues cumplió eso a lo largo del tiempo. Los resultados de la curación. Mi amiga regresó a la ciudad y media me dice que no tuvo valor para llevar a la niña otra vez a revisión. Ella estaba al parecer en perfectas condiciones y así siguió todo el tiempo. Eso fue en 1980 y su hijo ya está grande y es una persona hecha y derecha, y pues estuvo en perfecta salud, a pesar de que ya muchos médicos habían dicho que estaba desahuciada. Yo no sé, a mí me puso los nervios de punta esa historia, porque implica una cuestión muy fantástica, una situación muy extraña, que es precisamente esta teoría de los ultraterrestres o de los extraterrestres o ultraterrestres. Yo esto lo relaciono mucho con un libro que leí hace poco que se llama Realidades Daimónicas. No es un esoterista ni nada de eso, es un estudio, es un literato, se llama Patrick Harpur, es un irlandés, me parece, y este hombre hace una disertación en su libro muy erudita acerca de los mitos célticos, sobre todo, pero también comparándolos con los de muchos países. Y él piensa que engloba todos los fenómenos paranormales, incluso los ovnis, el monstruo del Loch Ness, los pie grandes, todo lo que ustedes quieran, bajo la calificación de daimones. Los daimon eran se les definió desde tiempos de los filósofos griegos, se les definía como seres que estaban entre la realidad material y lo metafísico, y que eran extremadamente caprichosos en su naturaleza, muy fantásticos, que podían variar mucho de forma, y que desde tiempos inmemoriales interactuaban con la humanidad. Esto es muy complejo,
y en muchas ocasiones también aterrador, porque se supone que estas cosas, al interactuar con los humanos, es una especie de ¿cómo decirlo?, de vampirismo, pero de un lado y de otro, que ellos sacan beneficio del humor de nosotros y nosotros también de ellos. Y eso está se basa en muchos mitos. Y dice también que los modernos alienígenas también podrían ser daimones. De hecho, compara este fenómeno que ocurre con muchos, como le llaman, raptados o abducidos, así es la palabra que emplean, por los extraterrestres. Se dice que los ponen así en una mesa como de operaciones y les hacen ahí cosas raras. Esto lo relaciona, bueno. Sí, estamos aquí escuchando. Entonces, esto lo relaciona, por ejemplo, con un mito que por cierto menciona también el gran antropólogo Mircea Eliade, que es el gran estudioso del chamanismo. Esta práctica que tenían los chamanes con los espíritus de la naturaleza, que muchas veces se los llevaban y a los aprendices de chamán los destazaban, pero no era para hacerles mal, era como para reestructurar su organismo y que fueran capaces de hacer su oficio chamánico. Entonces Harpur pretende que los daimones hacen lo mismo, han querido hacer lo mismo a últimas fechas con personas que tienen esa tendencia a ser mediadores entre este mundo y el suyo. Pero que como ya ha cambiado mucho la mentalidad del humano, nosotros los vemos como si fueran extraterrestres, o relacionándolos, no sé, con la carrera espacial, con cosas así, con astronautas, pues, y eso. Entonces los vemos como un reflejo de nosotros mismos. Y por eso es que ya no existe esta relación profunda entre esos seres y nosotros. Yo le querría decir a la gente que no se crea lo que estoy diciendo. Son especulaciones nada más. Okay. Puede ser producto también del subconsciente colectivo. De hecho, se supone que estos seres, de existir, interactuarían con el subconsciente colectivo. Entonces, siempre hay que poner esta distancia. Creo que siempre hay que poner esta distancia. Es una especulación. Quién sabe si sea verdad. Es una teoría muy inquietante, pero pues habría que verla. Muchas gracias. Bueno, el relato que yo les voy a platicar, pues me lo contó mi papá. Él, entre amigos se platicaron y él nos los comunicó a nosotros. Él era taxista y dice que pues ahí llegó un compañero con ellos que pues ya tenía por así decirlo, un buen trabajo porque ya era empleado de una línea de autobuses. Era boletero. Bueno, pues decía mi papá que pues le sorprendió el regreso al área de taxistas. No, bueno, resulta que le preguntaron por el por qué y les contó una anécdota. Y dice el señor, les comentó, yo de hecho conozco al señor, pero no mencionaré su nombre. El señor les comentó que en una ocasión él trabajaba, él vendía boletos, pero no dentro de una terminal. Se puede decir que él trabajaba como que en una base donde llegaba a cargar gente el autobús que pasaba por ahí. Y pues ya era de tarde y era una estación antes a la terminal de autobuses de la base donde iba. Entonces ya le iba a dar el aventón o el ray el chofer del autobús. Pues bien, pues ahí en la parada se saludaron tanto el chofer como el boletero y estaban esperando, ¿verdad? Pues en ese tiempo que bajaran los que iban a descender del autobús o si subían, pero pues ya no había. De hecho le dijo el boletero al chofer que ya no había pasaje. Y en eso se platicaron que pues ya era tarde y que no habían comido. Y en eso apareció una viejita, pero ya muy ancianita. Y llevaba sus bolsas, no una maleta, bolsas así como de mercado, pero como que al mismo tiempo de que se estaban platicando que no habían comido, la abuelita arribó al autobús y ellos le ayudaron. Bueno, el boletero le dijo que le ayudaba, le dijo, madrecita, yo le ayudo con sus cosas.
ya el conocido de mi papá. Pues bien, le ayudó, pero pues como que yo me imagino que la abuelita se percató, ¿verdad? Que ya era, que dijeron que no habían comido. Pero para esto ya eran como las 9, 10 de la noche. O sea, ya tenían que llegar justo como 11:30 a la terminal de autobuses donde tienen un lugar ellos para descansar. Pues bien, cuando iba subiendo, regreso al relato, cuando iba subiendo la abuelita, pues les digo que seguramente se percató de lo que estaban comentando entre ellos, que no les había dado tiempo comer. Y cuando llegó a su asiento le dije, vaya, no le cobraron, dice, bueno, relata el señor que no le cobraron ni el pasaje, le dijo que se subiera, que así estaba bien, que ya iban a llegar a la terminal, que no pasaba nada, como que hicieron su obra del día ellos, ¿no? Sí. Y cuando la abuelita ya llegó a su asiento se regresó y les dijo, escuché que no comieron, dice, les doy estas tortas. Entonces el boletero la olió, dice, uy, huele muy rico. Y el chofer la tomó y la puso del lado izquierdo de la ventanilla del autobús. No decidió comérsela, el boletero sí. Pues bien, llegó el momento de que llegaron a la terminal. Y pues ya se bajaron, se alistaron y como que dentro de ellos dijeron, pues y la abuelita no apareció, nunca bajó. O sea, fue algo sorprendente, como que desapareció. Pero el chofer se había bajado rápido, así como llegó se bajó rápido para ir al baño y ya dijo, ya cierra el autobús y ya todo, dice, ya se bajó la viejita y se quedó el boletero así como que no la mire. Y pues también a ellos les entró la curiosidad, ¿no? De que pues fueran a revisar, porque pues no va a ser ni la primera ni la última persona que se iba a quedar dormida. Pues al final de cuentas no la encontraron, pero sí les cayó de raro y se sacaron de onda los dos. Bueno, pues resulta que ya se fueron a descansar. El chofer no se comía la torta, pero no se percató de eso. Entonces al otro día, ya que otra vez le iba a dar ray porque les tocaba la primer salida, le iba a dar ray al boletero para su base donde iba a vender los boletos. Dice, mira, no me comí la torta. Y le dice, la iba a abrir y le dice, ¿estará buena? La abre. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que tenía dedos de niños. Y como dicen que eran dedos de niños, porque los demás choferes también se dieron cuenta, porque se sorprendieron. Las dos personas, tanto el boletero como el chofer de ese autobús, se sorprendieron y se quedaron admirados. O sea, ahí se dieron cuenta que lo que se subió no era una persona, se pudiera decir viva, sino pudo haber sido un ente o algo así por el estilo, no sé cómo llamarlo. Ajá, pero fantástico. Se dieron cuenta que no fue nada bueno. Entonces el señor que vendía los boletos ya no quiso seguir, a pesar de que tenía un buen trabajo, porque pues ahí les dan prestaciones y todo eso. Se quiso regresar, se salió de ahí, le dio bastante miedo. Ese es un relato que no me pasó a mí, pero mi papá no los contó en la casa. El fantasma errante.